¿Quieres saber las claves de la extraordinaria longevidad que tenían los caballeros templarios? En este vídeo te lo explicamos. Quédate con nosotros. Bienvenidos a conocer la historia oculta, el lugar donde descubrir su lado más desconocido. Después de un largo periodo de oscurantismo, tras la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, en el siglo XII, los templarios recuperaron la tradición apícola a iniciativa de su mentor, San Bernardo de Claraval, el gran reformador monástico francés, fundador de la Orden del Cister y el Temple, llamado el Doctor Melifluo, boca de miel, y cuyo simbolismo más apreciado era una colmena. En 1118 nació la Orden del Temple siguiendo los estatutos establecidos por Bernardo de Claraval, y fueron estos caballeros los que recogieron toda la sabiduría de los pueblos antiguos, concretamente de los druidas celtas, relacionados con el fascinante mundo de la miel y el respeto y protección de las abejas. Son innumerables las relaciones de estos caballeros con la apicultura. En la mayoría de su monasterio y también en las encomiendas templarias había un jardín con plantas aromáticas silvestres y melíferas, visitadas constantemente por las abejas, cuya miel era recogida por los apicultores templarios. Para ellos, la miel era la ciencia de las cosas de Dios. En numerosos capiteles templarios vemos esculpido un panal en forma de canasta de mimbre, figura que transmitía a quienes lo contemplaban una fuerza telúrica positiva y al mismo tiempo revitalizante. El secreto de la longevidad de los templarios se hallaba en dos conceptos fundamentales: la higiene y una equilibrada alimentación basada en la dieta mediterránea, en la cual no faltaba la ingesta diaria de miel en todas las comidas. Mientras que el resto de la sociedad medieval a duras penas alcanzaba el horizonte de los 35 o 40 años, los caballeros templarios superaban fácilmente los 70. En el centro de la provincia de Soria, exactamente a 17 kilómetros al norte de la ciudad de El Burgo de Osma, se encuentra uno de los parajes más espectaculares de la geografía hispana, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Se trata de un desfiladero de 25 kilómetros de longitud desde la localidad de Ucero, en Soria, y Hontoría del Pinar, en Burgos, formado por imponentes paredes verticales de roca calcárea, fruto de la acción continua del río Lobos, y paraíso de las grandes aves, águila imperial, buitre leonado, alimoche. Tras cruzar el puente de los 7 ojos, lo cual resulta casi imposible cuando el caudal del río va crecido, en medio de grandes acantilados fluviales, el viajero alcanza un espléndido paraje conocido como el Colmenar de los Frailes, un rincón donde los caballeros templarios recolectaban la miel utilizando colmenas de la comunidad del convento de San Juan de Otero, de cuyo único testimonio en nuestros días es la sorprendente ermita de San Bartolomé de Ucero, una de las iglesias con mayor fuerza telúrica del mundo, construida por los templarios a comienzos del siglo XIII. De la cual nos llama la atención el rosetón del hastial del crucero, abierto en estrella de 5 puntas y corazones formando un pentagrama a través del cual ingresa en el interior del altar el primer rayo del solsticio de verano. La fachada de la iglesia se abre a mediodía y una hilera de canecillos grabados señalan hacia abajo, lo que indica que habría un tesoro oculto en su interior. Aquí apareció la primera cruz de las 8 beatitudes descubierta del Temple. Además, a unos 40 metros de distancia de la ermita se alza un menhir de 4 metros de altura, el cual establecía el centro geográfico de la península ibérica, situado entre el Cabo de Creus, en la Costa Brava catalana, y el Cabo Turiñán, en la Costa da Muerte gallega, de 527 kilómetros y 127 metros exactamente, fruto de una precisión milimétrica calculada por los templarios en el siglo XIII.
Frente a la ermita de San Bartolomé de Ucero, al otro lado del río Lobos, se abren unas grutas en las cuales se llevaría a cabo la ceremonia de iniciación de caballero, y sobre las cornisas rocosas estarían alineadas las colmenas, que no eran sino recipientes fabricados con los troncos huecos de los robles y otros árboles para estar lejos del alcance de los osos. La entrada a este espectacular desfiladero estaba protegida por el castillo de Ucero, fortaleza templaria de 3 recintos que conserva interesantes símbolos esotéricos en sus galerías subterráneas. En 1886, un pastor descubrió por casualidad la más increíble gruta de iniciación templaria. En Planés, pequeña localidad francesa de la Alta Cerdaña de 54 habitantes, en el límite entre el Capcir y el Conflent, en el departamento de los Pirineos Orientales, se encuentra uno de los edificios religiosos más extraños del arte cristiano de todos los tiempos. Se trata de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced o de la Misericordia, que muestra orgullosa su planta trebolada, construida sobre la base de un triángulo equilátero. Esta iglesia, a 1500 metros de altitud, en la cuenca alta del río Tet, rodeada de espacios naturales de gran belleza y del mayor interés ecológico, y suaves colinas que se visten de blanco cada año en los meses invernales, ha llamado la atención de investigadores en la historia del arte de todos los tiempos por su extraño diseño arquitectónico, su condición religiosa y los milagros del lugar. Para algunos historiadores y arquitectos como José Gudiol Ricard, la iglesia de Planés fue creada a iniciativa del abad Oliva en el siglo XI. Sin embargo, Viollet-le-Duc y otros arquitectos de renombre argumentaron que este edificio, con su singular estructura y concepto espacial, no pudo haber sido anterior al siglo XIII. El historiador de arte francés Léon Langlet vincula estrechamente esta capilla con los templarios, cuyos magos la convirtieron en centro de iniciación en la zona del Rosellón. Langlet basa su teoría en la bula decretada por el pontífice Clemente V en Aviñón de eliminación de los templarios. Sabemos que muchos de los caballeros que formaban parte de la cercana encomienda del Mas Déu no acataron dichas órdenes y decidieron retirarse a sus lugares de origen. Planés, por lo tanto, pudo haber servido de discreto enclave de reunión de antiguos templarios que no renunciaron a la eliminación de la orden y que pudieron haber construido el curioso edificio que nos ocupa, destinado a perpetuar el espíritu templario, recibiendo aquí a los nuevos caballeros procedentes de diferentes encomiendas, tanto de Francia como de España, que igualmente no desearon ingresar en la orden de San Juan del Hospital como había ordenado el Papa. Uno de estos caballeros fue un tal Ramón de Corbons, quien sabemos que en 1307 se hallaba en París y que en compañía de otros compañeros se retiró a su tierra natal, instalándose en Planés, que entonces dependía de los reyes de Mallorca. La familia de Corbons se mantuvo hasta el año 1418 y sería entonces cuando este edificio pasó a transformarse en capilla, confirmándose el hecho de que hasta el año 1442 no se cita en ningún documento escrito que haga referencia a esta iglesia como tal. Otro elemento que confirmaría la hipótesis de Langlet es que este lugar era conocido popularmente en el siglo XIV como Santuario de María Magdalena, principal referente femenino del altar templario. Por otro lado, en el retablo, aunque de época barroca, se venera una hermosa talla polícroma de madera de la Virgen María del siglo XII, de piel morena, en el lugar llamado Planés. Bajo las entrañas de la iglesia de Planés discurre un riachuelo que allí mismo tiene su nacedero, cuya milagrosa agua, fresca y cristalina, según la gente del lugar, desde tiempos medievales, cura algunos males como la fiebre y la esterilidad. También se sacaba en procesión la Virgen Negra de su altar para pedir al cielo contra las sequías en los campos, convirtiendo el manantial en un centro de llegada de numerosas personas. De confirmarse esta teoría, estaríamos hablando también de un templo baptisterio
que hace 7 siglos estuvo regido por los magos del Temple. En su atmósfera sigue gravitando la fuerza cósmica del alma templaria. Pero si fascinantes son estos retazos de la historia de Planés, no menos sorprendentes serían los conceptos geométricos que convergen en su peculiar diseño arquitectónico. Esta singular iglesia fue construida basándose su estructura en el desarrollo armónico de círculos en torno a un triángulo equilátero para conseguir una planta en forma de trébol. Cada uno de sus lados son de medio punto y la cúpula extradosada de forma ovoide cubre la parte central de la iglesia, descansando sobre los arcos semicirculares de las capillas radiales y sobre pequeños cuernos en cada una de las esquinas que superan nichos formados en cada uno de los 3 pilares que la sostienen, generando un colosal domo o cúpula, cuya acústica interior debió de haber producido en los magos templarios una sensación espiritual de grandes magnitudes, llevándolos incluso a estados de verdadera levitación. Esta cúpula no es visible exteriormente al hallarse oculta por una torre cilíndrica a modo de tambor con techo cónico. Un campanario en forma de espadaña corona todo este conjunto delante de la fachada. La puerta de entrada a la iglesia se abre en la esquina inferior del campanario, pero la entrada original se abría en la asidiola de poniente. La singular planta ya arranca desde el suelo. Por lo tanto, no se trata de una extraña añadidura arquitectónica sobre un elemento anterior, sino que es el resultado de una obra de nuevo cuño, levantada con grandes bloques de piedra procedentes de la zona, unidos con argamasa y revestidos de yeso grueso. Lo que sorprende a los investigadores de todos los tiempos es la radical ausencia de elementos decorativos que nos pueden ayudar a la datación, lo cual sería algo lógico si consideramos que podría tratarse de una de las iglesias más tardías de los templarios, realizada tras las sentencias de condena y exterminio sobre la orden decretadas por el monarca Felipe IV el Hermoso en 1312, y era preciso pasar desapercibidos. La iglesia de Planés fue clasificada monumento histórico en 1840. A solo 3 kilómetros al oeste de Planés se encuentra la comuna de Saint-Pierre-des-Forcats, población llamada así porque fue donde la Inquisición francesa en el siglo XIV llevó a cabo numerosas ejecuciones contra caballeros templarios primero y luego, en los siglos modernos, contra mujeres condenadas por brujería, todos ellos colgados de la horca. Para saber más sobre este sobrecogedor escenario, aconsejamos la lectura de mi obra El Pirineo Insólito, editado en castellano por Lectio Ediciones y en catalán por Cossetania Ediciones. Descubre el último altar que los templarios construyeron en secreto. Aracena, en el extremo norte de la provincia de Huelva, capital de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, a 714 metros de altitud, con un término municipal de 184,45 kilómetros cuadrados de superficie y habitada por 8.255 personas. Es una de las ciudades más antiguas de Occidente. Los griegos la conocían como Arcilasis, de Arx y Lucis, que significa castillo de las peñas, según el geógrafo Ptolomeo, y los romanos como Aracena. Desde la antigüedad ha sido una constante de pueblos y civilizaciones controlar esta población, a consecuencia de la riqueza mineral y la abundancia de agua de estas tierras del occidente andaluz, en la raya con Extremadura y Portugal. Por ello, desde la legendaria Tartessos, que colonizó ampliamente esta sierra, hasta los tiempos modernos, Aracena ha sido una ciudad muy codiciada. Los primeros pobladores documentados fueron los bereberes, llegados con la invasión islámica del año 711, y Aracena pasó a formar parte de la cora de Isbiliya de Mausat al-Andalus.
El factor estratégico y la riqueza del territorio convirtió a esta plaza en un destacado lugar. La primera alcazaba fue levantada en el siglo X, sobre cuyos restos, 2 siglos después, los almohades erigieron el castillo de la Fuente de Zulema, y en torno a esta última edificación se fue levantando el caserío, que con la llegada de los cristianos daría lugar al actual paisaje urbano de la ciudad. A comienzos del siglo XIII, Aracena dependía de la taifa de Niebla. En el año 1231 se produjo la conquista cristiana, protagonizada por el monarca portugués Sancho II, con el apoyo de los hospitalarios, convirtiendo a toda la comarca en plena banda gallega, en parte del Alto Algarve. Poco después, Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio lograron que Aracena pasara a formar parte del Reino de Sevilla, a consecuencia del Tratado de Alcañices del año 1255, como tierra del realengo de Castilla y el apoyo de la Orden del Temple. Los templarios llevaron a cabo en Aracena una ardua labor sociocultural y económica desde su influyente encomienda. Entre las numerosas realizaciones debemos citar el castillo, concebido en su triple recinto amurallado, Alquerque, que corona la colina superior, levantado sobre la alcazaba almohade, desde cuya almena y torreones el visitante puede contemplar toda la ciudad en un ángulo de 360 grados, así como gran parte de la grandiosidad espacial de la Sierra de Aracena. En las tareas de excavación y restauración del castillo no cesan de aparecer toda clase de objetos relacionados con los templarios. A un nivel más inferior de la ladera de la montaña vemos la iglesia prior de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de estilo gótico mudéjar, cuyo espectacular campanario de planta cuadrada sería el minarete de la mezquita musulmana, que exhibe una decoración tan exquisita en sus lados que nada tiene que envidiar a la Giralda de Sevilla. En el interior del templo, según el historiador Rosso de Luna, comienzo del siglo XX, hubo una estatua adyacente en barro cocido y vidriado, correspondiente al prior templario Pedro Vázquez. En esta iglesia se respira una atmósfera de fuerte sincretismo religioso, muy cercano al que practicó el Temple en su trayectoria por Tierra Santa. Simplemente, al admirar esta fabulosa construcción, es fácil comprobar la estrecha armonía que establece el adobe musulmán con la piedra tallada por los maestros canteros, verdaderos alarifes templarios. Una notable simbología islámica que preside todo el conjunto y forma parte de los elementos decorativos, armoniza y complementa el esoterismo templario. Se trata del templo más antiguo y emblemático de Aracena. Al lado, un curioso campanario en espadaña de ladrillo con 4 campanas. Pero lo verdaderamente sorprendente y único en el mundo es que en las entrañas de la montaña y debajo mismo de la fortaleza se extiende una caverna natural de increíble belleza. Se trata de la Gruta de las Maravillas, descubierta casualmente en 1886 por un pastor que buscaba una vaca perdida y abierta al público en 1914 como la primera cueva turística de España. Su interior es verdaderamente sorprendente, diseminadas a lo largo de un recorrido circular con galerías que sobreponen en 3 niveles de alturas diferentes, arrulladas por el silencio que las cristalinas aguas de sus lagos es capaz de proponer, y el constante rumor del goteo que desde las alturas de las estalactitas marca como un compás la magia geológica de la tierra. Toda esta belleza que conmueve es fruto de la sedimentación de los mármoles que constituye la base sobre la que se levanta el castillo superior. La sala de iniciación de la fortaleza debió de haber tenido alguna comunicación subterránea con la gruta inferior. A través de dichas galerías, los magos del Temple pudieron acceder a esta catedral natural que convertirían en un enclave iniciático, compartiendo estos espacios subterráneos próximos
al mismo tiempo por su belleza, con un cielo estrellado, con los maestros sufíes y también los rabinos de la Torá. No es una casualidad que algunas de las salas de esta singular caverna hayan sido bautizadas con nombres como el Mirab, el Salón de las Palmas, el Lago de las Esmeraldas, el Sepulcro del Príncipe, la Cristalería de Dios, la Esmeralda, etc. Pero no abandone Aracena sin haber realizado un recorrido peatonal visitando la iglesia de Santa Catalina, la santa sabia de la tradición alejandrina, patrona de solteras y estudiantes, cuyo atributo es una rueda, o la iglesia de la Asunción, cuya puerta de acceso es la que la iglesia templaria tenía en el castillo. Lamentablemente, como ha sucedido en otros lugares de la geografía española, la mayor parte de las realizaciones llevadas a cabo por el Temple en Aracena fueron destruidas durante los siglos modernos por los esbirros de la Inquisición. Solo en el escudo de armas podemos comprender la riqueza de símbolos que guardan algunos de los secretos de esta ciudad y sus profundas vinculaciones con el Temple. Para terminar, diremos que Aracena, en el corazón de la sierra de su nombre, gracias a los templarios, pudo trasladar por tierra al puerto marítimo de Huelva la riqueza que proporcionaba el territorio: minerales, aceite, caballo de raza árabe, corcho, frutas, miel de encina y romero, etc., para ser embarcada e enviada a Tierra Santa primero y luego a La Rochelle, Lisboa, los puertos hispanos del Cantábrico y también al Nuevo Mundo. No es una casualidad que Colón, a finales del siglo XV, partiera de Palos, en la costa atlántica onubense, para realizar el viaje de descubrimiento de América, después de haber consultado los archivos legados por los templarios de Tomar en Portugal, fechados a mediados del siglo XIII, en una travesía hacia Poniente, y no se equivocó. Para saber más sobre Aracena, aconsejamos la lectura de mi obra Los Castillos Templarios de España, ensayo editado por Nazarí Ediciones. En esta iglesia rezaban por la vida de los condenados a muerte. Bienvenidos a Cretas. Cretas, a 9 kilómetros al norte de Valderrobres, en el centro de la comarca aragonesa del Matarraña y al nordeste de España, es una villa que respira aire medieval, habitada actualmente por 570 personas. Como la mayoría de los pueblos turolenses, la actual Cretas se levantó en el siglo XII, coronando una suave colina sobre los cimientos de un antiguo poblado ibérico, de la tribu de los ausetanos. Su factor estratégico fue determinante al hallarse sobre los cauces de los ríos Matarraña y Algars, y dominando en la lejanía las moles de Peña Galera y de los puertos de Beceite. El documento más antiguo que habla de Cretas se remonta al año 1181, en una carta redactada por el monarca aragonés Alfonso II. Los templarios, que después de conquistar todo el valle inferior del Ebro y hacerse fuerte en Beceite, permanecieron en Cretas el tiempo suficiente para dejarle a los calatravos todos los elementos sociales, económicos y jurídicos bien estructurados. La repoblación templaria de todo el valle del Algars no se llevaría a cabo hasta el año 1185. La primera carta de población es del año 1192. Precisamente la mayoría de las estelas discoidales halladas en Cretas son de esa época y también de todo el siglo XIII, que confirman las numerosas familias cátaras que por aquí pasaron en dirección al maestrazgo castellonense, amparadas por los templarios, huyendo de la cruzada albigense y de las hogueras de la Inquisición. Templarios primero y Calatravos después fueron, por lo tanto, los señores de esta villa, eje de comunicaciones de gran importancia desde la antigüedad, donde se cruzan caminos y calzadas que enlazaban Tortosa con Zaragoza y Valderrobres y Morella con Calaceite y Alcañiz. Además, no debemos olvidarnos que Cretas forma parte del camino jacobeo del Ebro a su paso por la comarca del Matarraña. Cretas ha logrado conservar gran parte de su recinto amurallado medieval y 3 de sus 5 puertas originales: el portal de Valderrobres al sur, el arco de San Roque al este y la puerta de San Antonio de Padua al oeste. Esta última, singular portada cuadriforme,
típico portal capilla que se utilizó también como esconjuradero por los sacerdotes para rechazar las tormentas. La iglesia parroquial dedicada a Santa María de la Asunción es el plato fuerte artístico de la villa de Cretas. Construida a mediados del siglo XVI, es un templo de nave-salón cubierto con bóveda de crucería estrellada, terminado en ábside poligonal y capillas laterales entre los contrafuertes. Su portada es joya del Renacimiento, concebida en dos cuerpos, donde se representa la pasión y muerte de Cristo y también la riqueza mitológica de la antigüedad clásica, como la figura del dios Apolo que domina la clave de acceso al templo. En el interior nos llamó la atención la inscripción en latín grabada en la puerta de la sacristía: «Venid todos junto a mí», relacionada con el mito del pelícano, de clara alusión al catarismo, pero no abandone la iglesia sin haber subido a la parte superior del campanario, desde donde dispondrá de la mejor panorámica de los tejados de Cretas y también de toda la zona oriental de la comarca del Matarraña, con las cumbres de los puertos de Beceite como telón de fondo. En el corazón del laberinto urbano de Cretas se abre la Plaza Mayor, también conocida como Plaza de España. En ella se alzan magníficos edificios de los siglos XV y XVI, entre los cuales el ayuntamiento, que conserva en su planta baja las horrendas mazmorras. En el centro de la plaza, como un árbol de piedra, se eleva desafiante a los ojos del viajero la picota, rollo de justicia del año 1584, donde se colgaron las cabezas de los reos condenados por el Santo Oficio. Esta columna de piedra fue trasladada allí en 1962. Antes se hallaba en el exterior del recinto amurallado. Un agradable arco apuntado bajo el edificio consistorial nos lleva a la calle de la Orden, que no tiene salida, cuyas viviendas medievales fueron realizadas por alarifes musulmanes y judíos, según vemos en las marcas de cantería, con la representación de un pentagrama diabólico. En la fachada de la última casa está grabada una figura que viste el uniforme de los soldados napoleónicos en la Guerra de la Independencia, como aviso de que sus propietarios eran afrancesados. No lejos de allí se abre el portal de San Roque, junto a la capilla que fue parte del hospital medieval, en cuya fachada leemos una frase lapidaria: «La capelleta de San Roc, lo que no acudirá, la peste li agarrará», un aviso para que la feligresía no dejara de rezar durante los horribles años de la peste negra. La antigua almazara se hallaba entre la balsa y el portal de San Antonio de Padua. Se trata de un edificio de mediados del siglo XVII que conserva el canal exterior por donde discurría el agua. Actualmente este inmueble alberga la taberna del Horno Yerda, establecimiento en cuyo obrador, además de panes, se elabora una amplia variedad de dulces, entre los cuales las deliciosas casquetas a la paella, las de chocolate o la coca de miel. A solo 1 kilómetro de la población, por la carretera A1413 que lleva a Calaceite, y a mano derecha de la calzada, se encuentra la ermita de la Misericordia, construida a mediados del siglo XVI, siguiendo un modelo de templo gótico levantino. Para su construcción fueron reutilizados la mayor parte de los sillares de la iglesia de San Juan Bautista, construcción que se alzaba en la parte alta de la villa, en la replaceta del Deume. De este modo, en el año 1553, la iglesia oficial hacía desaparecer el referente templario de Cretas. En la ermita de la Misericordia son numerosos los detalles escultóricos que se han conservado del templo medieval, de inspiración botánica, zoomorfa y humana, entre los cuales la figura de un Baphomet. Esta ermita, a donde la feligresía de Creta acudía para rogar por la vida de un familiar condenado a muerte, está conectada con la villa a través de una vía sacra, de la que son testimonio los viejos cipreses y las capillas que señalan las estaciones.
Gran parte del municipio de Cretas, uno de los más grandes del Matarraña, fue en la antigüedad tierra sagrada, pensada en el descanso eterno en el más allá, como lo confirma la gran cantidad de túmulos funerarios correspondientes a comienzos de la civilización ibérica, siglos 7 y 6 antes de Cristo, enterramientos con forma circular de piedras en los que se depositaba la urna con las cenizas del difunto y un ajuar para posteriormente cubrirse todo con tierra y piedras. No debemos olvidarnos que en este territorio se hallan algunos de los poblados ibéricos más importantes de la geografía hispana. San Antonio, el Castellans, etc., descubierto y estudiado por un investigador aragonés, Juan Cabré, como podemos ver en el Museo Monográfico que le dedica a la villa de Calaceite. Para conocer mejor esto y otros muchos misterios de la villa de Creta, aconsejamos la lectura de mi obra, Matarraña Insólito, Ediciones Invisibles, Barcelona 2019.